El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Quise hacer un episodio totalmente distinto. La persona que me acompaña hoy todavía no se ha graduado de médico. La gente cree que uno está puesto ya, eres médico y listo, y eso no es así. De hecho, mi primer examen yo saqué 12 y fue anatomía, que era la materia que yo quería ser preparador, y el miedo a no llegar a ser el médico que tú de verdad quieres ser. O sea, medicina es la prioridad, pero no es lo más importante. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, ADN Medical. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Viral. En esta oportunidad quise hacer un episodio totalmente distinto a lo que tal vez venimos acostumbrados, simplemente por la razón de que la persona que me acompaña hoy todavía no se ha graduado de médico. Es un estudiante de medicina, él se llama Eloy Ruthman, tuve la oportunidad de conocerlo porque se encuentra en un grupo denominado COSBICOP que conocí en pandemia, de estudiantes de medicina que han logrado cosas increíbles. Incluso fui conferencista en un congreso que organizaron ellos y de verdad es increíble la capacidad que tienen para hacer cosas siendo estudiantes, cosa que se aplaude y se valora porque eso no lo viví cuando yo fui estudiante de medicina. Y fue por esa razón que lo quise invitar hoy, porque pienso que a pesar de que este podcast tiene la finalidad de tal vez llegarle a la población en general con información médica, crear contenido de valor para que la gente no se automedique, se vacune, conozca un poco más las enfermedades, sí, pero también cuando los que estamos aquí para informar, también fuimos adolescentes, también salíamos a rumbear, compartíamos, etcétera, también fuimos estudiantes. Y a veces esa etapa de ser estudiantes se deja un poquito de lado, no se menciona. La gente cree que uno está puesto ya, eres médico y listo, y eso no es así, eso tiene caminos, eso tiene una transición, y cuando pasamos de ser estudiantes de medicina a ser médicos, de hecho ya tuve aquí como invitado al doctor Ignacio Poyoli, precisamente porque quise hacer esa mención de esa transición que nosotros vivimos como médicos, pero nadie sabe el antes. Muy pocas personas conocen todo lo que conlleva graduarnos como médicos. Y es por esa razón que hice esta introducción tan grande en esta oportunidad. Bueno, y darle la bienvenida a Eloy por estar aquí. Gracias, Eloy. Gracias, doctora, de verdad, un placer estar aquí contigo el día de hoy. Siempre yo rompiendo los paradigmas un poco, rompiendo el molde, y esta vez rompo el molde de este programa porque siempre que lo sigo desde hace un tiempo, veo que traes médicos especialistas o médicos ya graduados, y no soy el más indicado capaz para hablar de meningitis bacteriana, de otitis, de sinusitis, pero sí puedo dejar unos buenos consejos, unas buenas perlas para mis compañeros estudiantes de medicina, o como habías dicho tú, el público en general, que muchos de los consejos que vemos en la medicina pues son aplicables en la vida real, en la vida cotidiana, no nada más en el mundo médico. Y así como mencionas ese camino que uno empieza a recorrer desde incluso antes de entrar a la universidad, Sí, claro. cuando tomamos la decisión, porque bueno, no todos saben desde qué momento quieren ser médicos, ¿cómo inició ese camino en el hoy? Porque obviamente no es igual para todos el decidir ser médicos, pero bueno, en ti, ¿cómo fue ese inicio del camino? ¿Qué te motivó a estudiar medicina? ¿Cómo fueron tus primeros pasos de entrar en la universidad? Mira, siempre mi mamá fue el pilar fundamental para que yo, o sea, influyó demasiado en que yo tomara esta decisión. Hace ya 7 años que yo empecé a estudiar la carrera. Cuando estaba en el último año de bachillerato, vi un curso de la Cruz Roja por Instagram y me hice voluntario de la Cruz Roja. Mi primer curso ni siquiera fue de primeros auxilios, fue de suturas. Ay, qué fino. O sea, no entendí nada. Absolutamente nada de ese Tú curso. dijiste, ¿qué es esto? Sí, no ¿Dónde entendía nada. estoy? Y bueno, a partir de ahí, desde mi vida, mis primeras experiencias en la Cruz Roja, se fue desarrollando. Mis papás son profesores universitarios. Yo siempre había como estado muy ligado a la vida universitaria, al campus Bárbula. Mi papá tiene un amigo que es el doctor Ignacio Carrillo,
una vez me llevó al hospital, que él era profesor de práctica médica, increíble. Él fue el que sentó las bases de práctica médica ahorita en la Universidad de Carabobo. Y a partir de ahí, bueno, se materializó el sueño ¿Hay en el médicos en tu año... familia? No, no hay. No hay médicos, O igual que sea, yo. en mi núcleo familiar cercano no hay. No hay. Mis papás, los dos son abogados, mi abuelo es abogado, mi tía es educadora y mi otro tío también es abogado. Entonces, en mi círculo no hay y mi mamá quiso romper ese molde. Quiso como cambiar un poquito digamos, el paradigma de la familia, el Que estigma. no fueses abogado otra vez, quién Sí, sabe. sí, es un poquito, No, y te lo digamos, pregunto porque a veces la gente piensa, no, eres médico porque tu familia es médico, suele pasar. porque creciste viendo la medicina, porque creciste en un hospital, Yo porque no. creciste en una clínica. Me pasó igual y por eso te lo pregunté, porque en mi familia tampoco hay nadie médico Sí, y a veces es vocación que traes en tu material genético que realmente te apasiona y bueno, quieres estar aquí. Eh, yo pienso que nosotros como estudiantes, cuando somos estudiantes de medicina, enfrentamos muchísimos miedos durante la carrera, que a veces ni los hablamos, a veces quedan subestimados, incluso hasta enfrentarnos a profesores, ver a veces que los docentes que nos tocan, muchos son empáticos y solidarios y por supuesto generamos mucho más lazos con esas personas, pero hay otros que no tanto, cuestiones de personalidad, qué sé yo, o sea, aquí influyen muchos sí, factores. claro. Pero de esos miedos que enfrentamos como estudiantes de medicina, ¿cuáles consideras tú han sido los tuyos o cuáles has visto a tu alrededor que te ha tocado con tus amigos, con todos tus compañeros de medicina? A ver, al inicio de la carrera, nadie te enseña ese cambio de ambiente que tú vas a tener entre bachillerato y universidad, porque, a ver, en el bachillerato es como un ambiente un poco más controlado. Los temas son un poquito más básicos, ¿sabes? Estás sentando las bases de cualquier carrera, bien sea que vayas a estudiar ingeniería, biología, matemática, ingeniería y medicina. Pasas al choque de la universidad, que ya no estás bajo el manto, digamos, de algún profesor que está ahí pendiente de ti, Dirigiéndote. que de verdad aprendas. Ese primer choque es el primer miedo que uno enfrenta. De hecho, mi primer examen yo saqué 12. Entonces, fue anatomía, que era la materia que yo quería ser preparador, y o sea, fue como una Como que, decepción ¿qué es enorme, esto? sí. Claro. Ese cambio de ambiente nadie te prepara. Y la primera perla que yo había notado aquí es que hay que entender que la universidad es distinta al bachillerato. Ese es el primer miedo. Y a medida que uno va pasando los años en la carrera, yo creo que el segundo miedo que yo puedo tener y que mis compañeros pueden experimentar es el miedo al futuro. El miedo a no llegar a ser el médico que tú de verdad quieres ser. Bien sea porque no estás rindiendo académicamente, porque sientes que se te escapa la información o simplemente porque tienes miedo a no quedar el posgrado que a ti te gusta, porque ves mucha inconformidad dentro de nuestros compañeros de años mayores. Coño, estoy haciendo esto porque me tocó, estoy haciendo esto porque no quedé en el posgrado que yo quería, entré en un segundo llamado. Ese es un miedo grande. Todavía lo sufro a día de hoy, no estoy decidido completamente en cuál especialidad yo voy a entrar. Tengo mis opciones, Eso no es obviamente. fácil tampoco. No es nada fácil, no es nada fácil y la competitividad es fuerte. Hay gente muy preparada dentro de la carrera y creo que son muy pocas las plazas de posgrado también. Entonces eso influye en el miedo de no llegar a ser el médico que tú quieres ser. O sea, creo que en la carrera nos enseñan mucho a la presión, a un poco no te enseñan a manejar las expectativas, pero sí te enseñan a presionarte, a que tienes que rendir, tienes que ser el mejor, los errores se entierran, pero la verdad no es así. Y creo que deberían enseñarnos más bien a sobrellevar esos errores y a entender que el camino que nos toca es el correcto. No es el camino que nosotros elegimos todo el tiempo, va a ser el camino ideal, va a ser el camino perfecto, sino el que nos toca y hay que aprender a vivirlo. Claro, y que eso que comentas, el camino que nos tocó, eh, hay que hacerlo nuestro, ¿sabes? Ponerle nuestro toque. Como bien decías, la universidad es distinta y por eso se llama así, porque hay un universo allí. Sí, Tú ahí te encuentras un mini mundo realmente y bueno, te tienes que enfrentar a la independencia. No es que como bachiller no hayas sido independiente cuando te graduaste de bachiller, sino es que esto es otro tipo de independencia. Como bien dices, no estás ahí bajo el manto de un profesor tutor, de un profesor guía, sino de que, bueno, ya cada profesor tiene su materia, tienes que ver cómo te adaptas a su método de evaluación, cómo te adaptas a su forma de dar clases. Son muchas cosas que hay que tomar en cuenta
y que, si bien es cierto, las notas para nosotros son súper importantes porque, bueno, eso también es lo que define el perfil académico de Sí, claro. uno para competir concursar en un posgrado, también hay que tomar en cuenta que ya uno lo ve cuando estás de este lado, medicina es autosuficiente. ¿En qué sentido? Evidentemente tenemos que acudir a las clases, a los salones, observar las clases que nos dan, etcétera, pero tú eres el que tienes que estudiar. Si tú no te Claro, ocupas en buscar artículos nuevos, en mantenerte al día, en, mira, el profesor me dijo tal cosa, yo quiero que profundizar esta información porque me llamó la atención, porque me parece interesante, me llama la atención tal punto en particular, voy a buscar esto, voy a buscar este artículo del año 2024-2025 para tener todo al día. Eso es algo muy independiente y que si bien es cierto, nos pueden dar clases, no nos quedemos nunca con eso que nos dan. Y eso ocurre en pregrado y en posgrado. Cuando nos dan clases en posgrado, tú no te vas a quedar con lo que te están dando en clase, tú tienes que siempre ir sí, sí, más allá. Y eso es lo que va a generar un hábito en ti de estudio. Y que por eso siempre el lema de medicina, ay, nunca dejas de estudiar. Y eso es real, pero cuando tú generas un hábito de estudio y vas creciendo en tu vida cotidiana, siempre estudiando, siempre manteniéndote en vanguardia, al día, verificando todo lo nuevo, etcétera, eso no es un peso para ti, porque de paso, yo siempre he sido del pensar que las carreras de la salud nos tiene que gustar. O sí, sea, sin duda totalmente. tenemos que apasionarnos y tener vocación por las carreras de la salud, porque son bastante sacrificadas en cuanto a tiempo. Nadie te dice en bachillerato, probablemente vas a dejar de estar en cumpleaños familiares, probablemente te vas a perder Navidades, te vas a perder Año Nuevo. Nadie te dice eso, nadie te dice que mientras tus amigos de contaduría, por poner un X carrera, están en Margarita en Semana Santa, tú Total, probablemente estás me en un pasa. ambulatorio haciendo guardia. Entonces, esas cosas no nos las dicen hasta que las vivimos y es una carrera sacrificada, pero bonita, y por eso digo siempre que en las carreras de la salud nos tiene que gustar porque nadie hace esto por obligación. Y sí es importante que dejemos tal vez esa información o esa huellita en las personas que nos escuchan que quieran estudiar medicina o que sean estudiantes de medicina, que siempre estudien más allá, que no se queden solo con lo que nos dan en un salón de clase, en una sala de hospital. Vámonos más allá, cuando nos toque aprender con un paciente, porque el paciente es un libro, del paciente hay que sacarle jugo a todo y del paciente es que realmente uno aprende. Y cuando nos toque ese paciente, buscar más allá. Tiene tal diagnóstico que nunca lo había escuchado. Vamos a informarnos, vamos a escuchar, a estudiar ese diagnóstico, a preguntarle al especialista que maneja ese diagnóstico, que nos va a dar su expectativa, su experiencia, etcétera. Sí, ahí mencionaste dos puntos importantísimos que yo quería comentar. El primero es la necesidad de saber todo. Es mentira. Nunca lo vamos a Nunca lo saber vas a todo. saber todo y entender que nunca vas a tener la verdad absoluta es lo más importante. Y medicina es una ruta que se toma varias veces. O sea, por lo menos, capaz no te aprendiste los planos de Hodge en cuarto año, en quinto año los vuelves a ver, en sexto año los vuelves a ver, en la rural los vuelves a ver, y así pasa con absolutamente todos los temas que estamos viendo desde primer año. Anatomía, cada vez que entramos en un módulo, revisitamos, Repasas. sí, se revisita. Histología, fisiología, fisiopatología. Entonces a nosotros nos meten ese miedo de es la única vez que vas a ver fisiopato, es la única vez que vas a ver otorrino, la única vez que vas a ver urología, anestesia, y la verdad es que no. Uno lo revisita todos los días, Sí, cada tal vez vez que en vas al pensum hospital. sí, pero Bueno, siempre tienes que repasar. curricularmente, sí, pero por lo menos, no sé, tú estás en el hospital, entras a una guardia y está el residente de anestesia y le puedes hacer una pregunta o está haciendo algo y mira, revisitas, te acuerdas, ay, ¿cuál será la dosis del propofol? O estás rotando por anestesia y en la cirugía estás viendo una apendicitis. ¿Cuál será la cronología de Morphy? ¿Cuáles son los planos de la pared abdominal? Eso se revisita. Entonces, Incluso medicina, uno ahí mismo en el quirófano, ponte, estás viendo una apendicitis, vamos a hablar de la enfermedad actual, cómo se comporta, cómo es la presentación clínica de una apendicitis, o sí, sea, cosas que tú vas repasando con tus compañeros. Eso que mencionaste me parece importante cuando nunca lo sabemos todo. Y eso me recuerda cuando yo me estaba graduando de médico, que yo le decía a la doctora Brachita, no sé si tú la llegaste a conocer, no, la doctora Brachita nos dio medicina interna, es una belleza de persona, ya ahorita no se encuentra en el país, pero la recuerdo con muchísimo cariño. Y yo recuerdo cuando me gradué de médico que yo le decía, doctora, ya me estoy graduando, tengo el título en la mano, pero siento que no sé nada.
Sí. Y ella me decía, hija, eso lo vas a sentir siempre. Siempre vas a sentir que no sabes nada. Así estudias todos los días de tu vida y siempre vas a saber que hay mucho por aprender. Y es real, o sea, nunca nos la sabemos todas. Y eso es vital para uno como médico para ser mejor profesional. No, y para ser un poquito más feliz, al entender que No, tú no y vas, porque no tenemos vas que tener a humildad. saberlo todo. Primero, la humildad, y segundo, en el proceso no te vas a frustrar. La frustración, manejarla durante No es la fácil. carrera es difícil. Y el otro punto que tú comentaste es llevar el equilibrio. Eh, yo creo que unas 20 veces durante quinto año, desde que lo inicié en marzo, todos los profesores me comentan, es que la medicina no es lo más importante. Y es la verdad. O sea, medicina es la prioridad. Una prioridad en tu vida. En mi Claro, y caso, porque la ocupa mucho carrera tiempo. ocupa mucho tiempo, es una prioridad, pero no es lo más importante. O sea, tu familia es más importante, tus amigos, tu pareja, tu hobby, tu tiempo libre. Tu vida, porque tienes que tener buena Sí, salud, porque si no, ¿cómo estudias? total. ¿Cómo rindes? Sí, al otro día vi un estudio que decía, desde 1997 a 2019 estudió todos los obituarios de los médicos en Estados Unidos. Terrible. La primera causa de muerte fue cáncer, en todas las Claro, especialidades. bajo la situación de estrés que estamos Y el sometidos. promedio de vida fue de 64 años. O sea, Súper bajo. estamos bajos. El promedio de vida es 79 años en Estados Unidos y nosotros unos años menos es bastante. Y eso es porque no sabemos llevar el equilibrio. Nos enseñan muchísimo de todo, de ética, de administración sanitaria, de medicina interna, ginecología, Práctica obstetricia. médica, semiología. No nos enseñan a llevar un equilibrio en nuestra vida. Y una enseñanza para mis compañeros que están entrando a la carrera o que están conmigo, porque ya esto lo entendí, es que la medicina no es lo más importante en mi vida. Es una parte fundamental y creo que yo sin la medicina me sentiría incompleto, pero no es lo más importante en mi vida. Sí, hay que tener listas No de la, ya no la prioridades. quiero, ya de verdad, me ha Yo quitado bastante recuerdo, yo tiempo. recuerdo en estos días un colega infectólogo de acá, Carabobo, me decía, Jean-Marie es súper responsable, ella cumple todo, ella organiza todo, pero sus hijos son su prioridad. Y es verdad. O sea, mis chamos, alguna situación familiar, lo que sea, siempre va a ser mi prioridad. Y mis pacientes saben la importancia y el respeto que yo les doy, pero si hay algo de mis chamos, Claro, eso siempre va a estar en obvio. primer lugar y eso no me hace ser menos profesional, ni menos buena médico, ni me hace ser una mala persona. Lo que pasa es que, claro, a veces uno idealiza la medicina de otra manera. Y sí, pasa a ser un estilo de vida, porque nosotros como médicos, ese es nuestro estilo de vida, lamentablemente, para bien o para mal, es nuestro estilo de vida. Tú estás en un cumpleaños y siempre va a llegar alguien a hacerte una pregunta médica, quieras o no. Y estás en un partido de fútbol y te van a hacer una pregunta médica, estás en una fiesta y te van a hacer una pregunta médica. Es parte de nuestro día a día. Obviamente hay que saberlo manejar porque no es adecuado dar diagnósticos o Por indicar algún supuesto. tratamiento a lo loco cuando no estás evaluando a alguien, cuando no estás interrogando a alguien bien, cuando estás no fuera de trabajo, porque bueno, siempre estamos trabajando, pero no estás en el ambiente ideal para profundizar un poquito más alguna situación. Obvio, hay cosas menores que puedes tal vez darle una orientación, un consejo, Sí, orientar no hay más que ningún todo en problema. ese caso. Yo pienso que la fusión más importante de nosotros como profesionales de la salud, sea cual sea el ramo y bioanalistas, enfermeros, odontólogos, médicos, es aparte de lograr un equilibrio, porque nuestra salud física y mental también es importante, aparte de lograr un equilibrio es eso, mantener la empatía, la solidaridad humana y la humildad, porque siempre debemos tener claro que no nos la sabemos todas Sí, y que siempre vamos a tener algo que aprender y buscar ayuda no es malo. por Yo siempre se lo digo a supuesto, los estudiantes. Yo por prefiero supuesto. que pregunten, incluso hasta inteligencia artificial, una duda que tengas de alguna dosis, de algún nombre de un fármaco, hasta de cómo está escrito, porque parecen tonterías, pero a veces, bueno, puedes tener un lapsus y no recuerdas cómo se escribe tal medicamento. Porque no es Es perfecto. mejor que busques, no somos robots. Pregúntale a alguien, pregúntale a un profesor, a un amigo, a alguien que te dio clase, que tengas afinidad, a un residente de mayor rango. No pasa nada, preguntar no pasa nada. Ni somos perfectos ni somos robots, nos podemos equivocar, pero es importante reconocer ese error, como lo mencionabas, Sí, reconocer el error y no enterrarlos, sino aprender de los errores, mejorar mis hábitos de estudio para tratar de cometer la menor cantidad de errores posible, pero aprender de ellos, no dejarlos a un lado como que, bueno, no lo veo, no existe,
No, ya lo cometí, vamos a aprender. No, y solamente que nos enseñan siempre que no hay espacio para errores. Como tú dijiste, los errores se entierran y siempre te ponen la situación hipotética de que, bueno, ¿y qué pasa si estás solo en una rural a 12 horas de camino? Y te enseñan esa cara de la moneda, pero la otra cara de la moneda que vivimos día a día en las guardias, cada vez que vas al hospital, es que tú jamás estás solo. Tú siempre tienes un compañero y en vez de enseñarte eso de que los errores se entierran, deberían enseñarnos es a pedir ayuda. Es la otra cara de la moneda. No tenerle miedo a pedir ayuda, no tenerle miedo a decir, no lo sé. Porque No, eso y que puede no sé si te has pasar. dado cuenta que siempre, últimamente, en los encuentros médicos se refuerza mucho el manejo multidisciplinario. Claro, es Y que tú eso es jamás lo pedir vas a ayuda. manejar solo, no lo Y vas a eso es manejar pedir solo, ayuda. sí, o Eso es sea, pedir no, ayuda. no, porque, o sea, los errores no se entierran y siempre hay espacio para errores, porque yo creo que en la vida en la medicina y en la vida habrán pocos momentos en los que tú puedas decir, si cometo un error, de verdad va a pasar algo malo. En la medicina, como hay tantos filtros, porque así lo establece el sistema, el manejo multidisciplinario de los pacientes, creo que el espacio para errores sí existe. O sea, si cometes un error, capaz algún compañero te va a decir, mira, esto no es así, vamos a discutirlo. Si no es tu compañero, es tu superior o es alguien de otro servicio. Entonces la enseñanza es, enséñanos más bien a cuándo debemos pedir ayuda y no vas a estar solo, qué haces para resolver, porque yo creo que ese es un error gravísimo que nos enseñan, yo creo que desde primer año de medicina y lo seguiré viendo hasta que me gradúe, y es, vas a estar solo, ¿qué haces? No. ¿A quién Claro, lo debo que pasa es llamar? que ¿Cómo hago para comunicarme? no, pero sabes, eso es importante porque si bien es cierto, tal vez no es 100% real, es importante que nosotros sepamos manejar bajo situaciones de estrés No, por supuesto, pero eso es y que tú distinto. sepas qué hacer si tú estuvieses solo. Y que así sea hipotético, tú siempre tienes que ubicarte como que realmente estás en el medio de la nada solo, qué pudieses hacer en base a lo que tienes, por supuesto. No, pero, o sea, a ver, una cosa es enseñar a resolver, digamos Ujú, así, ujú. A crear tu plan de trabajo. a sembrar miedo. Es distinto. Eso es lo que Sí, yo aquí pero es yo creo que eso es la parte cara de de la la moneda. formación que Sí, es debemos para, sí. ir suavizando, ¿ok? Mira, me gustaría que des un mensaje así, palabras claves, puntuales, para las personas que nos estén escuchando. El mensaje que me gustaría dejar es aprender a llevar un equilibrio entre la vida laboral y nuestra vida personal, manejar bien las expectativas que nos planteamos a nosotros mismos y por supuesto no ser tan duros con nosotros mismos. Eso es lo más importante para mí y lo que me ha ayudado a ser un poquito más feliz durante la carrera de medicina y lo que me va a ayudar a ser un poquito Feliz más cuando te feliz, sí, gradúes. Es exacto. así, es así. Gracias, Eloy. Gracias de verdad Gracias porque, a ti, bueno, Doc. esto pienso que es bonito llegarle a los estudiantes de medicina, eso también tiene valor. Gracias nuevamente por estar aquí, gracias por tu aporte. Gracias por la invitación, Doc. No, ya la orden. Gracias a todos, los esperamos en otro episodio de Conciencia Viral. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, ADN Medical.